Golpe de Estado de 1930. El 6 de septiembre de 1930 fue la primera ocasión en que se interrumpió el orden democrático en Argentina. El presidente Hipólito Yrigoyen, elegido por el voto popular 2 años antes, fue derrocado. Encabezado por el teniente general José Félix Uriburu, fue el primer golpe cívico-militar argentino y contó con el apoyo del ejército, las élites conservadoras y los factores de poder dominantes que estaban en contra de las medidas políticas y económicas llevadas adelante por la gestión de Yrigoyen. La flamante dictadura mantuvo la Corte Suprema de Justicia, que convalidó la acción antidemocrática con la llamada doctrina de los gobiernos de facto, y que justificó el golpe para asegurar la paz y el orden de la nación. De esta forma, Yrigoyen, que había ganado las elecciones de 1928 con una mayoría superior al 61%, no pudo completar su segundo mandato. ¿Por qué lo derrocaron? La crisis del capitalismo que tuvo lugar tras el crack bursátil de Nueva York en 1929 trajo aparejada una caída de los precios internacionales de las materias primas, y esto significó un duro golpe para la economía argentina y su modelo agroexportador. Yrigoyen, el primer jefe de Estado electo por el voto universal y secreto, consagrado por la ley Sáenz Peña en 1916, cumplía su segundo mandato y su autoridad comenzó a ser seriamente cuestionada por sectores sociales y políticos que creían que en el ejército debía hacerse cargo de la situación. Por otra parte, los diarios de la época, un fuerte factor de poder en la época, habían estado ridiculizando y deteriorando la imagen del caudillo radical. La clase media, que había sido la base del gobierno yrigoyenista, también le dio la espalda. Desde un comienzo se vislumbraron dos posturas claras en el movimiento golpista: los que pretendían instaurar un Estado fascista y corporativo al estilo del que regía en Italia con Benito Mussolini, y los conservadores que soñaban con volver al régimen político anterior al de 1916, caracterizado por el fraude electoral. Los que soñaban con un Estado corporativo se identificaban con Uriburu, en tanto que los conservadores estaban detrás de la figura del general Agustín Justo. Gobierno de Uriburu. Su mandato fue desde el 6 de septiembre de 1930 hasta el 20 de febrero de 1932. El golpe de Estado de 1930 instaló a José Félix Uriburu como presidente de facto. El 5 de abril de 1931 se llevaron a cabo unas elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires, convocadas en un intento de animar al pueblo a corregir los excesos del radicalismo por medios democráticos. Fueron una victoria para Honoré Pueyrredón, el candidato de la Unión Cívica Radical, que obtuvo casi el 49% de los votos y 55 electores. Tras el fracaso del régimen de facto de desalojar a la Unión Cívica Radical del poder por medio de las urnas, Uriburu anuló las elecciones antes de que el colegio electoral se pronunciara y realizó unas elecciones generales a nivel nacional, recurriendo al fraude electoral, dando inicio al sistema de la década infame. Mediante estos mecanismos se consolidó la adulteración del voto como modo de elegir a las autoridades nacionales. Incluso algunos dirigentes conservadores, como Manuel Fresco, gobernador bonaerense en el periodo 1936 hasta 1940, usaron el término fraude patriótico para justificar estas prácticas que impedían la participación de las mayorías en la vida política. El proyecto autoritario de Uriburu se volvió insostenible, al punto que el propio régimen planteó un recambio apostando por Agustín Justo en 1932. El mandato de Agustín Pedro Justo fue desde el 20 de febrero de 1932 hasta el 20 de febrero de 1938.
La concordancia había asegurado la elección para la presidencia de la República del general Agustín Pedro Justo. El 20 de febrero de 1932, el general José Uriburu entregó la presidencia al general Justo. El nuevo gobierno asumió la dirección del país en circunstancias difíciles. Las relaciones exteriores exigían una acción inteligente para fijar sólidamente la paz de los vecinos y reanudar con los demás países las vinculaciones tradicionales de la República. Por lo pronto, había que concluir con el déficit, ordenar el sistema bancario, impulsar la producción, atender las angustiosas necesidades de la población y cuidar nuestras riquezas. Conclusión. Por una parte, algunos enfoques hicieron énfasis en la corrupción, característica del periodo, y la exclusión política de las mayorías, mediante la represión y el fraude, que favorecieron a una reducida élite vinculada a intereses tradicionales. Desde esta perspectiva, el periodista José Luis Torre, en 1945, llamó el periodo década infame, expresión que luego fue adoptada por otros escritores, políticos e historiadores. Desde otro punto de vista, este mismo periodo fue designado como una restauración conservadora. Esta caracterización resalta el papel jugado por los sectores conservadores que habían sido desplazados del poder político a partir de la reforma electoral instaurada mediante la ley Sáenz Peña. Otros autores, en cambio, independientemente de los nombres usados, prefieren destacar los cambios económicos, sociales y políticos del periodo, con sus grandes contradicciones y conflictos. Así, por ejemplo, el historiador Tulio Alperín Dongui se refiere a este periodo